Hay una persona que ha estado acompañándonos en Factores de Poder, en Agárrate, durante muchos años. Es un ciudadano responsable, es un hombre con una historia que no hemos contado. Hoy la vamos a contar porque además es un orgullo para Venezuela. Es ciudadano estadounidense, pero primero, antes de eso, le tocó nacer en Venezuela. Se trata de Jesús Reyes, que está aquí con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia. De verdad que muchas gracias y es un honor para mí ser parte de este programa. Como tú dices, ya han sido varios años. Me acuerdo la primera vez que vine y compartí, bueno, mi historia contigo y me diste la oportunidad de estar aquí. Y bueno, eso nunca se va a olvidar. Lo que tú haces por la comunidad, lo que haces como periodista, como ser humano. De verdad que es un privilegio para mí estar aquí y un gusto poder compartir con toda la gente linda que nos sigue por tu programa. Jesús también fue un inmigrante y no cualquier inmigrante. Jesús pasó por lo peor que le puede ocurrir a una persona que ingresa en este país y es que estuvo en una cárcel de inmigración. Yo quiero compartir con ustedes eso porque aunque una vez contamos la historia aquí en Agárrate, ahora tenemos muchos más seguidores, incluso de otras nacionalidades. Y personas que particularmente nos siguen los inmigrantes en problemas y personas que piensan que no van a poder resolver su problema, que están en una cárcel y ese es el fin del mundo. Yo quiero que ustedes escuchen con atención todo lo que vamos a contar hoy, porque además no podemos contarlo todo porque está en un libro que ha escrito Jesús. Yo tenía tiempo diciéndote que tenías que hacerlo, no sabía que lo estabas haciendo escondido. Es este libro que tienen ustedes en pantalla, de indocumentado a abogado. Y el que tienen ustedes ahí en pantalla al lado es una guía, señores. Y esa guía es para que no te dejes engañar cuando entres aquí a los Estados Unidos. No te dejes engañar como inmigrante y además defiende tus derechos porque los tienes. Vamos a conversar primero del libro que cuenta tu historia, Jesús. Le pregunté si alguien se lo había escrito, es decir, si había un escritor fantasma, que son los escritores pues, que llevan a la redacción la historia. Y me dice que no, que lo escribió él mismo. Así que cuéntame cómo fue eso. Sí, bueno, sí, de verdad que ha sido años de preparación para este libro. Sí tuve la ayuda de varias personas, pero fui la persona que lo escribió. Y pienso que es un libro importante porque lo más importante de todo el libro, si hay algo que se pueden llevar las personas, es que no pierdan las esperanzas. Y no necesariamente estoy diciendo que un caso está garantizado, pero que todo es posible con sacrificio, con esfuerzo, con fe. Y es algo que quise poner en ese libro, porque las cosas que me pasaron a mí, poniéndolo de un punto de vista de tercera persona, o sea, viendo objetivamente lo que pasó, es algo que solo Dios pudo lograr. O sea, una persona como yo y quizás muchas personas se sienten identificados con mi historia. O sea, vine a este país de mi hermosa Venezuela, que aunque soy ciudadano americano y amo este país, mi país Venezuela también sigue en mi corazón. Vine buscando una mejor oportunidad, en ese entonces vine con mi familia, que lo dejó todo atrás, como muchas familias dejan todo atrás, profesión, ahorros, todo por un mejor futuro. Ya desafortunadamente en nuestro país comenzó lo que es la persecución política, que ya ahorita muchas personas conocen, pero en ese entonces no muchas personas conocían. Eran en los tiempos de antes que personas de Venezuela venían solo para disfrutar y regresar a Venezuela. Ya no, y fui uno de esos primeros grupos de inmigrantes que conjuntamente con mi familia que vinimos es porque necesitábamos hacer esa travesía de este país. Cuento la historia desde cómo fue un niño en Venezuela, viví cerca del Palacio de Miraflores, todos saben lo que pasó en el golpe de Estado, justamente vivía cerca de ese sitio. Y Patricia, te digo, es impresionante. Yo todavía me acuerdo el día después del golpe de Estado, caminando junto a mi familia. Estamos hablando del 4 de febrero. Sí, del 92, si no me equivoco. Me acuerdo todavía las rejas tumbadas, me acuerdo de las balas, me acuerdo de todo eso. Y yo decía, wow, para mí era como estar en una película, pero era una realidad que el país todavía no sabía lo que iba a pasar y estaba a punto de enfrentar una realidad bien fuerte. Y me acuerdo cuando mis padres toman la decisión, dicen, ¿sabe qué? Tenemos que irnos rumbo norte. Vine como niño a los Estados Unidos
12, 13 años aproximadamente. Y me acuerdo que, bueno, como todo joven, comienzo aquí mi historia, voy a la escuela, quiero hacer amigos, que quiero ser parte la gente chévere aquí, integrarme con el inglés. Tú sabes, al principio uno le enseñan las malas palabras al principio, entonces eso fue lo que aprendí, lo tengo que admitir. Pero poco a poco me fui integrando, ya después empecé a cursar mis estudios en la universidad, comencé a formarme. Comencé a formar mis valores y justamente ya entrando en la universidad, irónicamente estudiando justicia criminal, es ahí cuando inesperadamente lo que muchas personas temen me pasó a mí como inmigrante, que es que inmigración toque tu puerta. Para mí eso es algo que pasaba solo en otros estados, eso era algo lejano, eso era algo ajeno. No pensaba que en mi casa aquí en Miami, un apartamento, iba a venir inmigración, pero eso fue lo que pasó. Inmigración llegó y para hacer la historia larga corta, fui detenido por inmigración. Pasé varios días en 2 centros de detención y me acuerdo que estando allí yo dije, Dios mío, o sea, no puede ser. O sea, ¿perdiste la esperanza en algún momento? ¿Te angustiaste? ¿Pensaste que era el final? Sí pasó ese momento y te digo, como una persona de fe siempre tuve la esperanza, siempre tuve la fe. De hecho, para las personas que no saben cómo es un centro de detención, en un centro de detención todo el mundo termina creyendo en Dios porque necesita agarrarse de algo. Todo el mundo orando, todo el mundo pidiendo. La persona más mala se vuelve una santa paloma en un centro de detención. Y yo me acuerdo que en eso estaba buscando mucho de Dios, oraba con otras personas, etc. Y me sentía algo iba a pasar bueno, pero no sabía qué. Pero sí hubo un día que todo eso cambió. Me acuerdo que me llama mi oficial de deportación, conjunto a mi hermano, y ese señor nos sienta y nos dice, bueno, ya es tiempo de arreglar sus documentos para que regresen a Venezuela. Y yo digo, ok, no puede ser. Yo necesito dirección exacta donde viven sus familias allá, quién los va a recoger en el aeropuerto. Entonces hablaban del aeropuerto, de Maiquetía, direcciones exactas. Y yo decía, ¿tenías cuánto tiempo aquí? Ya tenía unos 10, 12 años por allí. O sea, ya tenía una vida acá. Tenía mi familia, amigos, participaba en la universidad, en diferentes organizaciones allí. O sea, no me veía de regreso y mucho menos de esa forma. Entonces ahí yo me angustié mucho y eso fue cuando yo dije, wow, no puede ser que todo esto se vaya a ir. Me sentía mal por mis padres porque ellos sacrificaron muchísimo, o sea, dejar todo atrás por un mejor futuro. Y de verdad que es algo que siempre voy a admirar de ellos, estoy sumamente orgulloso del sacrificio que hicieron. Y entonces terminé así, en un centro de detención, pero ya luego, y en el libro hablo los detalles de lo que pasó después de tanto sacrificio y tantas cosas, pude lograr salir. Sé que es vivir como inmigrante, y no solo como inmigrante, pero inmigrante indocumentado. Sé lo que es tener que limpiar pisos. Sé qué es lo que es tener que limpiar, servir en estaciones de servicio. Mis padres tuvieron que trabajar muy fuertes, trabajar muchas veces 2 shifts o 2... bueno, tenían que trabajar todo el día prácticamente para poder mantenernos. Entonces fue bien difícil, gracias. Pero además, ¿sabes? Algo que yo creo que hasta que no se vive, no se sabe exactamente lo que es la cárcel. Tú sabes yo me imagino que cuando estás defendiendo a alguien, a un indocumentado o un inmigrante que está en la cárcel, tú sabes exactamente lo que está viviendo. Sí, lo sé en carne propia. Sé el miedo, sé lo vulnerable que se sienten las personas. Uno estando allí, Patricia, se siente sumamente vulnerable y eso fue algo que sentí en ese momento, aún con mi fe y las esperanzas que tenía. Yo decía, pero ¿qué van a hacer estas personas? Me acuerdo una noche muy particular que había una fila grande de personas que iban a deportar y así como en las comiquitas llevaban sus bolsas, ya estaban a punto de ser deportados y eso era en la madrugada que pasaba eso. Y me acuerdo que un grupo de mis compañeros y yo estábamos viendo esas filas y no sabíamos cuándo iba a ser nuestro turno. Decía, Dios mío, no puede ser, o sea, que todo termine así para tantas personas. Conocí personas, dueños de negocio, padres de familia, personas buenas que hablábamos de nuestras historias y conversamos. Unos podían resolver, otros sabían que no, pero nosotros nos deseábamos lo mejor en ese centro. Pero pude salir adelante y una de las cosas que más me marcó estando en ese centro de detención fue lo siguiente. Me acuerdo cuando empezó a salir las noticias sobre mi caso.
empezó a salir en los periódicos, empezó a salir en las noticias, empezaron a hacer estudiantes marchas para que nos liberaran. Y entonces se acerca una de las personas que estaba detenida allí. Me acuerdo una noche, estaba detenido allí y me dice, ¿tú eres Jesús Reyes? Un grupo de personas, pero él me dice, ¿usted es Jesús Reyes? Y yo sí. Mire, van a pasar una noticia sobre usted esta noche, tiene que ver las noticias. Y yo sobre mí, pero ¿quién soy yo? O sea, yo soy una persona no conocida, ¿qué hay especial de mí? Él me dice, mira, hay una noticia de ti, hay una protesta bien grande y la comunidad está revuelta porque quieren que tu hermano y tú sean puestos en libertad. Pero acuérdate de algo, no te olvides de esto. Y eso a mí, Patricia, me marcó porque vi en ese hombre, no sé su nombre, no sé si lo vuelvo a ver algún día, pero eso que me dijo me marcó. Y me hizo con una autoridad, tú vas a salir de aquí, pero no te olvides de lo que pasó acá y cuéntale al mundo lo que está pasando aquí. Y yo, Dios mío, ciertamente pasaron los días y hablo de los detalles de lo que pasó y pude salir de ese centro de detención. Tuve la oportunidad de salir adelante, de estudiar. Pero hubo un activismo detrás de eso, ¿no? Y eso es importante. Hubo un activismo bien grande, y eso lo van a ver en el libro, pero fueron personas, grupos, organizaciones, individuos claves que estuvieron presionando a las autoridades de inmigración para que pudiera ser liberado. Y honestamente, y yo sigo pensando, fue gracias a ese activismo, pero literalmente a la misericordia de Dios. O sea, no había nada especial que yo vea porque a mí, no a otras personas. Entonces, lo que sí puedo decir es que se me dio esa oportunidad y yo dije, no la puedo desaprovechar. Ya tú estabas estudiando leyes. Estaba estudiando... Pero te ibas a dedicar a inmigración. Estaba estudiando leyes, siempre me llamó la atención y de hecho era activista por los derechos de los inmigrantes. Los fui desde antes de estar en un proceso de deportación. Entonces ya era una pasión que yo tenía. Yo estuve con diferentes organizaciones apoyando, y eso lo tengo en el libro, lo que es el derecho de los jóvenes soñadores, el Dream Act. Fuimos muchas veces a Washington a hablar con senadores, con congresistas sobre esto. Me acuerdo, estaba involucrado en lo que es la reforma migratoria o tratar de que pase una reforma migratoria. Entonces ya eso estaba allí. Pero después del centro de detención yo dije, esto lo tengo que llevar a otro nivel. Ya quería formarme como abogado, ya quería hacerlo más oficial y lógicamente en mi corazón estaba eso. O sea, como inmigrante, como alguien que pasó por eso. Y yo les digo, y uno de mis mensajes en este libro es no solo para la comunidad inmigrante, pero también para personas en la administración que logren, Dios mediante, leer este libro, que es muy importante darle una oportunidad a personas que quieren aprovechar esa oportunidad, que este país puede ser mucho más grande, más poderoso, si personas que están dispuestas a venir a trabajar y hacerlo de la forma legal, hacer las cosas bien, se le da una oportunidad. Y entonces eso es algo que hablo del libro, lo que es el poder de la oportunidad, el poder de que este país puede dar a tantas personas si solo se le da el chance. Jesús, algunas de las personas a las que has ayudado a tener estatus migratorio aquí, ¿les has hecho seguimiento? ¿Sigues en relación con ellos? O sea, ¿has podido ver el desarrollo que han tenido en este país después de que tú con tus herramientas legales le diste la oportunidad? Sí, conozco varios casos, hay muchos que, bueno, desafortunadamente he perdido comunicación, pero ha habido varias personas que sí han mantenido la comunicación, personas que cuando las representé no tenían sus hijos, ya tienen hijos, ya tienen toda una familia. Son muchos los casos, personas que de vez en cuando hasta nos mandan un mensaje o nos envían un regalo de Navidad y dicen, mira, pensando en usted, abogado, le doy gracias. Yo digo, wow, o sea, uno no se imagina el efecto que tienen las palabras de uno, el asesoramiento de uno. Y ojo, y quiero ser muy claro, esto no se trata de que uno es perfecto, yo cometo errores, soy un ser humano. Pero lo que puedo decir es que honestamente me interesa ayudar a las personas porque yo estuve en esa situación y sé lo grande porque yo también fui un cliente, yo también busqué al abogado y para mí nunca voy a olvidar el abogado, la organización que me ayudó, que hasta este momento nosotros le vamos a enviar el libro, donamos para esa organización, la organización que mencionó allí en el libro, que me estuvo apoyando. Y siempre voy a estar agradecidos con ellos. Y así como yo estoy agradecido con ellos, muchas de mis clientes también lo están. Y clientes que tienen otros abogados también. O sea, estamos hablando que está bien
ayudar a la comunidad inmigrante. Sé que hay otros abogados, como hay abogados que no son buenos, hay abogados que sí son honestos, que sí ayudan a las personas. Y entonces este libro habla de eso, de lo que es la grandeza de este país, lo que es poder prosperar, lo que es poder salir adelante a pesar de las circunstancias, de las adversidades. Hablo también, Patricia, sobre mi experiencia en México. Nosotros hicimos un documental allá. Estuve en México visitando a familias allá, venezolanas, centroamericanas, etcétera, de lo que está pasando la situación allá. Y también fui a Colombia, específicamente a Cúcuta. Muchos refugiados venezolanos que estuvieron allí, entonces experimentando eso, viviendo sus historias, contando sus historias. Que fueron temporadas o épocas diferentes de inmigración, o sea, que hemos tenido como los ciclos, ¿no? En el caso venezolano. Sí, hemos tenido varios ciclos y entonces lo que puedo decir es que sí, vale la pena soñar, vale la pena salir adelante, pero hay que hacer las cosas bien y una de las cosas que yo hablo, esto es un dato curioso, la congresista Ileana Ros-Lehtinen es la persona que hizo Sí, les iba a comentar eso. Mucha gente que quizás está entrando en la política de los Estados Unidos, en la información, a lo mejor no sabe quién es, pero yo dudo que alguien no sepa quién es Ileana Ros-Lehtinen. Yo le decía a Jesús que el Congreso de los Estados Unidos es otro desde que Ileana se retiró. Ileana le daba una vida al Congreso de los Estados Unidos, una cubanoamericana que realmente sabía exactamente lo que era la persecución política, se identificaba con los venezolanos de una manera increíble, y ella le hizo el prólogo a este libro, ¿no? Hay es bellísimo el prólogo, es muy corto y es muy bello, ¿no? Y dice, en este libro Jesús comparte su experiencia personal desde sus días en su tierra natal hasta su viaje a los Estados Unidos y los obstáculos que ha superado para alcanzar el sueño americano. Jesús enfrentó muchas dificultades, pero su fe y el apoyo de su amada esposa, hijas y familia le han permitido a este joven hacer el viaje de inmigrante indocumentado a abogado próspero. Es bellísimo, dice, y en mi carrera siempre enfatizo que es la grandeza, el excepcionalísimo y la inmensa generosidad de los Estados Unidos y el pueblo estadounidense, lo que permitió que un inmigrante que llegó a los Estados Unidos a los 8 años sin saber una palabra de inglés se convirtiera en un miembro del Congreso de los Estados Unidos. Jesús, refiriéndose a ella, ¿no? Jesús es un ejemplo brillante de que con su perseverancia, fe en Dios y el amor a la familia y la comunidad, todo es posible. Bellísimo el prólogo. No, estoy sumamente honrado lo que escribió la congresista. Otros héroes, además de mis padres, mi familia, mi esposa, ahí van a ver, bueno, el apoyo que me dio incondicionalmente en todo este proceso. Y el dato curioso que iba a mencionar es que mientras leía el libro y le hablaba a la congresista sobre esto, ella me decía, Jesús, pero tengo una pregunta. Y quizás la pregunta que tengan muchas personas, bueno, de varias que deben tener sobre el libro. El libro quería saber más o menos una idea de qué se va a tratar esto. Y dice, porque entiendo si estás, si tienes rabia por lo que te pasó y la frustración, créeme que muchas de estas cosas de inmigración me frustran, pero tengo que tener cuidado si el libro se trata de atacar a alguien o algo así, cuando todavía no había leído el libro, lógicamente. Y te digo, no, Patricia, Ileana, es todo lo contrario. En este libro yo no ataco a inmigración. En este libro yo no ataco las leyes, soy una persona que como abogado las respeta y entiendo que todo país necesita tener leyes. Sí hablo sobre el tener un balance entre la justicia y la misericordia, pero bueno, eso ya hablo más en el libro, pero siempre dándole gracias primero a Dios y después a este país por la oportunidad, a pesar de lo que pasé. Yo no vengo aquí a criticar, entiendo que es un país de leyes, entiendo que ocurrieron cosas que desafortunadamente terminé en ese centro de inmigración, pero se me dio un chance y se trata de eso, cómo las personas pueden aprovechar ese chance para venir acá y buscar sus sueños, que este libro se trate de usted buscar sus sueños, de usted poder lograr alcanzar ese sueño americano que sí existe y sí es real. Sí, es que además, sabes que yo cuando veo a la gente, pues, criticando y cuestionando a Estados Unidos, tenemos que sacar la cuenta de Jesús como comunidad. Y nos ha tocado ver, en tu momento no porque fue hace muchos años, pero nos ha tocado ver en esta época que ha sido la de la inmigración en cantidad más grande, ¿qué país ha sido el más generoso con el venezolano? Definitivamente Estados Unidos, definitivamente. Es donde además no se permite por ley
que haya ataques xenofóbicos en nuestra contra y tenemos que reconocerlo. Argentina también ha sido un país que se ha portado muy bien. Yo he sacado la cuenta como periodista y Estados Unidos ha sido sumamente generoso. Sí, definitivamente. Y es algo que en ese libro hablo, o sea, cuál es la grandeza de este país, lo generoso que ha sido con nosotros los inmigrantes y cómo nosotros nos podemos apropiar de eso para también crear nuestro propio sueño americano, que no se trata de dejar nuestras raíces. Yo soy sumamente orgulloso de mi país, de Venezuela. Oro que haya un cambio allá, yo sé que en algún día va a haber, pero también le doy gracias a Dios por este país. Cómo nosotros podemos ser la diferencia en este país, que ya es también nuestro país, y tener esa responsabilidad de ayudar a este país poder seguir adelante. Entonces, es un libro y esta es la explicación, perdóname que te interrumpa, Jesús, porque Jesús no, tiene acento. Que hay gente que me pregunta, ¿pero cómo que es venezolano y ese acento? Porque imagínense ustedes la cantidad de años. ¿Cuántos años tienes ya aquí, Jesús? Como 20 y pico de años. Y llegaste 30. con el vocabulario incompleto, porque a esa edad todavía no tenemos el vocabulario completo. Es lo mismo que mi hija no tiene acento, pero a veces me mete unas palabras que no existen, que me provoca matarla. Pero eso es el resultado de la inmigración tan temprana. Mi papá es el primero que después de las entrevistas, fanático tuyo del programa, mira, hijo, una cosita, yo en qué me equivoqué, bueno, en esto. Pero eso es lo normal. Pero no, está bien, bienvenido sea, no hay problema, con tal de que aprenda y lo mejor. No, pero la gente lo que se sorprende es el acento y es normal. Cuando, dígame, yo tengo un abogado, uno de mis abogados, en los casos de demanda, es Alex Arriaza. Alex nació en Venezuela, pero tú lo oyes hablando y no te puedes imaginar que nació en Venezuela con el acento que tiene. Muchos clientes, abogado, ¿de qué parte de Cuba? ¿Qué parte de Puerto Rico? No, yo soy venezolano. ¿Cómo? Yo sí, claro que sí. Muy orgulloso, por cierto. Pero sí, no, estoy sumamente contento y bueno... Y los dos del libro vienen juntos, hay que comprarlos separados. Una buena pregunta. No, está separado, pero vayan a la oficina y les damos un descuento. Pero son separados, esa es la guía práctica para el inmigrante, el manual para el inmigrante. Entonces, ¿de qué se trata eso? Quizás muchos de ustedes se sienten relacionados con esto. Cuando uno llega a este país, sobre todo aquellas personas que están recién llegando, uno dice, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo primero que hago? Y uno le dan un montón de información, uno no sabe dónde comenzar. Cuando bueno, en este caso mi familia comenzaron su vida aquí en los Estados Unidos, Patricia, pasamos por fraude migratorio, fraude laboral. A mis padres desafortunadamente hubo veces que le dijeron, mira, ¿sabes qué? Sí, no te vamos a pagar completo, pero es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Ellos sabiendo la necesidad que había. Y eso lo pasamos aún con personas, o sea, hispanas que deberían de apoyarnos. Pasó eso desafortunadamente. Pero pudimos verla en todo eso, la mano de Dios, salir adelante. Y ahorita con esta pequeña guía, lo que tratamos de hacer es darle recursos prácticos a las personas para que sepan sus derechos. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer? Hablo de la importancia de la educación, del aprender el inglés. Yo pienso que es una herramienta sumamente importante y no es que tiene que hablarlo perfecto, pero esas herramientas básicas para ayudarle a usted a poder alcanzar el sueño americano. Si una persona es víctima de fraude laboral, si una persona es víctima de algún tipo de fraude, negligencia, ¿qué es lo que debe hacer como inmigrante y aún siendo un inmigrante indocumentado? También hablo las opciones que tienen las personas cuando van a un proceso de corte. Muchas personas están en una corte y dicen, Dios mío, me llegó la cita, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que va a pasar? Hablamos de esa experiencia. Para muchas personas algo que causa un poco de miedo, pero es algo que usted necesita saber de qué se trata eso. Opciones para que las personas puedan obtener sus licencias, sus permisos de trabajo, en fin. Ahí van a haber varios datos. Esto no reemplaza la asesoría legal de un abogado. Usted igual busque asistencia legal. Pero es una guía básica que sí, un manual que ayuda a las personas por lo menos tener esa información básica. No, la primera orientación, digamos, o sea, yo diría que es el manual que hay que tener entrando aquí a los Estados Unidos, porque yo he hablado con personas, Jesús, que simplemente no saben qué hacer, no conocen la página de inmigración, no saben nada, y aquí vas a tener los primeros pasos que tienes que dar, así que sí, estoy sumamente contento y pensando en el momento que nosotros llegamos acá, yo digo nosotros, mi familia y yo digo, wow, si hubiera un manual, si hubiera algo, digo, bueno, vamos a crearlo. Ahí lo tienen, ya existe, está en Amazon, ¿no, Jesús? Está en Amazon, sí, está ya disponible en Amazon y también, bueno, ahí en las oficinas también los tenemos disponibles. Y pronto, Dios mediante, aquí hablando con Patricia, Dios mediante, podamos tener algún evento para poder
compartir con la comunidad y tener los libros allí disponibles. Pero sí, quiero que esto sea una herramienta de esperanza, una herramienta práctica. Y esto honestamente, independientemente para la persona, si usted está representado por un abogado, si es por una organización, esto va mucho más allá de una persona. Esto es para que usted pueda salir adelante con su abogado, con su grupo que lo está representando, pero que sepa que hay alternativas y que todo con esperanza, con fe, con determinación, todo es posible. Así es. Bueno, ya saben, de indocumentado a abogado, y esta es la pequeña guía práctica para inmigrantes. Ahí los tienen ustedes en pantalla, están en Amazon, también en la oficina de Jesús Reyes. No sé si se puede pedir online en tu página, Jesús, también, ¿o no? No tenemos esa opción todavía, pero pronto vamos a tenerla. Pero pasen por la oficina de Jesús, nosotros hacen eso, pero de todas maneras... Pasen a la oficina mía y le firmamos su libro y bueno, con mucho gusto y es mi compromiso, le dije a Jesús, tenemos que hacer como unas especies de eventos pequeños en cada zona de aquí de la Florida, para que ustedes vayan, conozcan a Jesús, Jesús les firma el libro, etcétera, y estemos ahí haciendo contacto directo con ustedes que han estado también con nosotros durante tanto tiempo. Así que gracias, Jesús. No, gracias, Patricia. Gracias, Jesús, y gracias por eso. Gracias sobre todo por el manual y la historia, porque esa es una historia que nos enseña que sí se puede, que siempre hay esperanza. Yo a veces escucho a algunos inmigrantes desahuciados, gente que tiene 8 años esperando la cita del asilo, que son los que más desesperados se sienten, y les digo, va a pasar algo, siempre pasa algo, sobre todo porque tienes 8 años en este país haciéndolo bien, trabajando, pagando tus impuestos, va a pasar algo que va a resolver tu estatus migratorio. Así que, bueno, con esto me despido.